Buenos días hermanos. Vamos a ver cómo andamos de tecnología, porque están fallando los micrófonos últimamente. Y hablando de tecnología, hermanos, ya me dieron muchas ganas. Terminando el servicio, voy a ir a comprar un iPhone 200 como el que tiene el pastor, muy efectivo. La semana pasada no le funcionó muy bien, pero fue cuestión de cualquier detalle. Yo creo que saliendo va a ser muy efectivo traer un celular de este tamaño, ¿verdad? No sé cómo lo voy a hacer para cargarlo, pero de alguna manera le vamos a hacer. Quizás en una mochila en la espalda vamos a llevar ese celular. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar para dar inicio al servicio de esta mañana. Si se pueden poner de pie y oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos estar aquí en tu casa de oración. Señor, yo te pido que perdones todas mis faltas, mis pecados, Señor, y que seas tú hablando de mí para que este mensaje pueda llegar a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable, la elocuencia tuya, Señor. Yo, siervo tuyo, como Pablo también lo hace en cada una de sus epístolas, de sus cartas. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos con la serie de la carta Paulina a Timoteo. Y en esta ocasión el mensaje que yo traigo para ustedes se llama Dos grandes encargos. Voy a leer Tito 1:5. Dije la serie a Timoteo, no es la serie a Tito. Y voy a leer Tito 1, capítulo 1, versículo 5. Esa va a ser la base del mensaje y algunos otros versículos que vamos a seguir dando. Así dice Tito 1:5. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. A manera de introducción, hermanos, voy a hacer un resumen a vuelo de pájaro rápido, superficial, de los primeros 5 versículos que el pastor ya nos ha dado mensajes en la primera sección de la serie a Tito. Y después de eso, también a vuelo de pájaro, voy a darles un mensaje sobre los 2 grandes encargos que le da Pablo a Tito. Y después de esto, el pastor en las siguientes predicaciones, él va a desmenuzar cada uno de los versículos y le va a extraer la enseñanza, una predicación expositiva que va a traer él posteriormente, siguiendo en esta serie de Tito. Los primeros 5 versículos, yo saqué 5 puntos principales, y uno es en el versículo 1, la primera parte está hablando del saludo tradicional de Pablo. Pablo se presenta en esta carta y en casi todas las cartas que él le mandó a las iglesias como siervo de Dios. Una persona que cuando se habla de un siervo es alguien que está dedicado a hacer la obra, el mandato del Señor. Entonces Pablo se describe como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Un apóstol es una persona que lleva las buenas nuevas de salvación a otro lugar, a otra iglesia. El ministerio de Pablo era ese: llevar el evangelio a los gentiles. Entonces Pablo empezó a abrir iglesias en diferentes ciudades, en diferentes lugares, y eso es un apóstol, hermanos. Se habló en ese tiempo que se ha manipulado mucho el concepto de apóstol y se le ha dado una connotación que no tiene que ver nada con la palabra del Señor. Simplemente para la persona que se autodenomina apóstol, darle un estatus que no debe de tener y que no tiene. Pablo se dice siervo, se somete al Señor, mas aparte es apóstol de Jesucristo, el cual lleva las buenas nuevas a otras iglesias. Como punto número 2, en el mismo versículo 1, en la siguiente mitad,
está la presentación teológica de Pablo. Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo no solamente lleva como un siervo, como un apóstol, pero habla de su creencia, de su convicción, es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces hay una garantía de que Pablo está llevando la sana doctrina conforme a los escogidos de Dios. También dice conforme al conocimiento de la verdad. Y sabemos nosotros que la verdad, aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, la verdad absoluta, la cual lo guía, lo lleva a toda luz, es la palabra de Dios. Y esa es la que el apóstol Pablo dice que él va con la fe de los escogidos, pero conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es estar en una iglesia que están conforme a la palabra de Dios. Gracias a Dios que hay iglesias que traen la sana doctrina y aunque son pocas, hay que buscarlas. ¿Y cómo las encontramos? Instruyéndonos en la palabra de Dios. Conociendo cada día más de la palabra de Dios, podemos llegar a un lugar donde decimos, aquí se está enseñando la sana doctrina. Como punto número 3 está la motivación de Pablo. ¿Por qué Pablo está siendo un apóstol, un siervo del Señor? Y dice la esperanza de la vida eterna. Hermanos, esa yo creo que es la esperanza de todo creyente. La vida eterna en Cristo Jesús. No sé ustedes, pero yo en tiempo que empecé a andar en los caminos del Señor, aparte de que yo sabía que el Señor me había transformado y había perdonado mis pecados, sabía que había una esperanza en la vida eterna con Cristo Jesús. Yo creo y espero que la convicción de todos y cada uno de ustedes sea eso, la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. También ahí dice, Dios lo prometió. Tenemos la garantía de Dios. Dios no es hombre para que mienta, sino que Dios ha prometido la garantía de la vida eterna. Sí, aquí tengo un agua. Gracias, hermano. Y una vez que sea una extra, gracias. Muchas gracias. Les decía que hay una garantía de la esperanza del Señor. Dios lo prometió. Dios lo cumple. Él no es hombre para que mienta. Como cuarto punto, Pablo habla en esa presentación de la carta que hay una comisión que él tiene que hacer y es predicar la palabra de Dios. No por eso fue llamado Pablo en ese camino a Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos, siendo celoso de la ley, guardaba él la ley y perseguía al cristiano. Y en ese camino a Damasco, la conversión de Pablo lo hizo a cambiar totalmente su rumbo y su mensaje que le presentaba al pueblo de Dios. La predicación de la palabra. Y ese también es en nosotros el mandato de nosotros de predicar la palabra de Dios conforme a lo que Pablo ya ha establecido, conforme a la verdad, hermanos. Y en esa predicación de la palabra lleva un mandato de Dios nuestro Señor. En esa comisión hay un mandato para Pablo de ir a predicar, como es el mismo mandato que tenemos en Mateo 28, de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Por último, punto 5 es el destinatario. Lo podemos ver en el versículo 4, que fue la predicación que tuvimos la semana pasada. ¿A quién se le hizo esa carta? Pablo dice a Tito. Y ya se habló un poco sobre la biografía de Tito, quién era Tito, y cómo fue llamado Tito y cómo estuvo ahí Tito. Y también habla de una de las características muy importantes de Tito es verdadero hijo de la común fe. No por algo
se le habló a Tito a que pusiera cierto orden, como vamos a ver adelante, en las iglesias de Creta, en una isla ahí donde fue comisionado Tito. Después de la introducción vamos a entrar ahora sí al mensaje. Y como punto número 1, pongo así: corrige lo deficiente. Voy a leer Tito 1:5, ya leímos esos versículos, pero lo voy a leer en dos versiones, muy parecidas al versículo, a la versión de la Reina Valera que habíamos leído. Y esta es la Biblia de las Américas, 1997, dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, Pablo le está diciendo a Tito, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. La otra versión que quiero traerles es la Biblia, traducción en lenguaje actual. Y es así, Tito 1:5 dice: te dejé en la isla de Creta para que resolviera los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. En la Reina Valera, que es lo que leímos primero, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Primero, hermanos, podemos ver en este versículo que dice: por esta causa te dejé. Había una causa, un motivo por qué Pablo dejó a Tito ahí en las iglesias de Creta. Habíamos dicho que Pablo en sus viajes misioneros, él abría iglesias, pero no podía quedarse Pablo en una sola iglesia. Él había sido llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, él llegaba a un lugar, abría una iglesia y se movía a otro lugar. Pero había una necesidad. En cada iglesia que él fundaba, había necesidad de dejar doctrina. Y Pablo dice, el de un principio, conforme a la verdad. Pablo iba y dejaba la verdad, la doctrina sana en cada iglesia. Por supuesto, había que poner líderes también en cada iglesia y por supuesto tenía que dejar una organización para que la iglesia funcionara y trabajara de una manera eficiente. Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, por esta causa, quiere decir que había una causa o varias causas por las cuales Tito tenía que quedarse ahí en las iglesias de Creta y hacer una reorganización, hacer ciertos cambios. Y era una causa que vamos a ver en los siguientes versículos, pero podemos ver que en la actualidad, en muchas iglesias, hermanos, hay causas por qué deben de reformarse, por qué deben de cambiarse ciertas iglesias. ¿Por qué deben de hacer ajustes en algunas iglesias? En 1 Timoteo 1:3 podemos ver una de las causas por qué Pablo, cuando había iglesias, con el tiempo, él tenía que poner un líder para que combatiera una de las causas que estaban afectando las iglesias en aquel tiempo. 1 Timoteo 1:3 dice así, esta es una carta que le manda a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso. Aquí Timoteo está en el lugar en Éfeso y también hay iglesias. ¿Y por qué le estaba rogando Pablo a Timoteo para que se quedara en Éfeso? Dice la segunda parte: cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Entonces ahí podemos ver una de las causas por las cuales Pablo estaba preocupado y dejaba personas de toda confianza en esas iglesias. Gálatas 1:6 también podemos ver una de las razones por qué Pablo siempre estaba al tanto de las iglesias, que él habría iglesias que tenían que trabajar de una manera bíblica. Gálatas 1:6 le manda esta carta a los Gálatas y dice así: estoy maravillado, es de una manera irónica lo que está diciendo,
Cuando uno se maravilla es que uno está totalmente anonadado o algo que le asombra, pero sí le asombraba a Pablo en el sentido que dice: estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que os llamó por la causa de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Espero, hermanos, que cada uno de los que están aquí, ya sea que tienen tiempo en el evangelio o medio tiempo en el evangelio o están iniciando el evangelio, lleguen y se instruyan. Y yo les voy a decir que están en una iglesia de sana doctrina donde van a tener las armas, el conocimiento bíblico para si llegan a otro lugar, están de viaje o haciendo alguna visita y van a una iglesia, el discernimiento que les ha creado, el conocimiento de la palabra de Dios, les pueda decir: aquí se está predicando otro evangelio. En un tiempo atrás, cuando un familiar llegó a presentarme una manera de cómo él estaba percibiendo cierta doctrina y que le estaba dando apertura, en cuanto él empezó a hablar que es lo que él había conocido o estaba él atesorando o abrazando, inmediatamente en mi mente me dijo: otro evangelio, otro evangelio. Espero, hermanos, que cada uno de ustedes, cuando sean expuestos a la palabra de Dios, y si es una palabra de Dios alterada, es decir, que tiene levadura, que tiene pecado, que dentro de cierta verdad le estén metiendo la mentira, ustedes pueden decir: otro evangelio, y que rápidamente puedan levantarse y salirse de ahí. Porque si no conocemos la palabra de Dios, ahí nos vamos a quedar, y esa levadura, como dice la Biblia, o ese pecado, o eso torcido, ese engaño va a entrar en nuestro corazón y vamos a ser afectados. La iglesia capacita, por eso las clases de los miércoles, por eso las reuniones de varones y de damas, porque hay más de aprender. Y llega un momento en que uno como cristiano dice: otro evangelio, de aquí no pertenezco, yo de aquí me voy. Había otra causa también, hermanos, por la cual Tito tenía que quedarse ahí en Creta, y en algunas iglesias, y ustedes me van a decir con esto si se dan en la actualidad o no se dan en la actualidad. También Pablo quería combatir divisiones y contiendas. ¿Será algo extraño para nosotros? ¿Habrá divisiones y contiendas en la iglesia de la actualidad? ¿O fue nada más en el tiempo que estaba Pablo llevando el evangelio? Estas cosas, hermanos, ahora son de este tiempo y van a ser después y para el final. Divisiones y contiendas. En 1 Corintios 1-11, Pablo también está mandando una carta a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 1-11 dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Esta carta la está mandando una iglesia, hermanos. Y eso le está diciendo: porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces hay causas por qué Pablo quería dejar ahí a Tito en diferentes iglesias en Creta. Y le da un mandato, Pablo, ahí en ese versículo 1:5, dice: para que corrigieses lo deficiente. Saqué la definición de deficiente, dos en diccionario. Una de ellas es: deficiente es falso o incompleto. Es un adjetivo calificativo que se le da a alguien o algo que es falso o incompleto. La segunda definición de deficiente es, por supuesto, es un adjetivo calificativo y es un poco más amplia, que también nos dice así: que tiene algún defecto o que no alcanza el nivel considerado normal. Entonces, Tito le está diciendo a Pablo: por eso te dejo en Creta, para que tú corrijas lo deficiente. En otras palabras, para que
arregles lo incompleto, lo falto, algo que tiene defecto para que alcance el nivel considerado normal, para que pongas orden, Tito, ahí en Creta. Y también le da otro mandato ahí mismo y le dice, y establezcáis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Organización, hermanos. Cada iglesia debe tener una buena organización, porque si no, hay caos. Cuando un líder es totalmente autoritario en una iglesia donde no quiere ningún anciano ni alguien que le ayude, sino que él es un dictador, que lo que solamente él dice se hace, empieza una iglesia a tener problemas. Pero cuando una iglesia, cuando un pastor, yo puedo ver el pastor de esta iglesia busca personas que le estén ayudando. Tiene poco tiempo en la iglesia, relativamente 4 años, y él está buscando líderes que le apoyen, ancianos que le apoyen en la iglesia, porque él sabe que hay más ayuda para él, más organización para la iglesia y más control para la iglesia. Entonces, hermanos, Tito está recibiendo 2 grandes mandatos. Imagínense cada uno de ustedes que es un líder que lo va a dejar a alguien a ustedes y le va a decir, fulanito de tal, cada uno de ustedes tómelo personal. Te voy a dejar en la isla de Creta para que arregles 2 problemitas nada más. 2 simplemente problemitas. Están metiendo falsas doctrinas y no hay organización de liderazgo. Son problemas pequeños, no. A Tito se le están dando quizás los problemas fundamentales de toda iglesia, doctrina y organización. Si en una iglesia la doctrina está alterada, va a producir, si se pueden decir, cristianos con doctrina alterada. Y si no hay organización, va a ser un relajo, un desastre. Todos van a querer mandar, todos van a querer tener la autoridad, o el pastor tiene la única sola autoridad, el líder, lo que sea. Entonces Tito estaba recibiendo una encomienda demasiado grande, 2 mandatos que tenía él que tomar en cuenta. Hechos 14:23, hablando sobre el constituir ancianos, sobre nombrar un cuerpo de auxilio al pastor, al líder principal de una iglesia. En Hechos 14:23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, personas que se formaban ahí en la iglesia y que llegaban a tener un cierto conocimiento de la palabra de Dios y mostraban un testimonio, como lo vamos a ver inmediatamente. Esos se constituían ancianos en una iglesia para servir de apoyo. Punto número 2. Requisitos de ancianos y obispos. Vamos a entrar aquí un poco ya en tema, dice. Vamos a ver del versículo 6 al 9 de Tito, pero vamos a ir leyendo uno por uno y va a ser una manera, estoy hablando de una manera, es un resumen de lo que el pastor nos va a traer en los siguientes mensajes, y él va a agarrar un versículo y quizás de un solo versículo haga un mensaje ese domingo, o agarre 2 o 3 y hace un solo mensaje. Él va a entrar a fondo, él va a escudriñar, él va a escarbar el mensaje en cada uno de los versículos que vaya a enseñar en cuanto a esto. Yo le estoy dando un panorama general, así le dicen algunos pastores, abuelo de pájaro, es decir, superficialmente. Pero les estoy hablando de las encomiendas que Pablo le ha dado a Tito, 2 grandes mandatos. El requisito de ancianos y obispos del versículo 6 al 9 de Tito, en el capítulo 1, Pablo describe las cualidades que deben de tener los ancianos en cada iglesia para ser aptos para la obra del Señor.
No tomaré de una manera exhaustiva, les dije cada uno de esos, sino que el pastor en las siguientes predicaciones quizás él extraiga mucho más sobre cada uno de los temas aquí presentes. Pero sí lo vamos a ver de una manera superficial. Vamos a empezar con Tito 1:6. Tito 1:6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Solo el versículo 6 dice así. Ahí está dando ciertos requisitos que cada líder, obispo, anciano debería de ser considerado para que formara parte de la iglesia. Y se está poniendo ya difícil para el liderazgo. Empieza que no sea, que fuere irreprensible, es decir, que no tenga nada que le señalen, que le digan, esta persona es un estafador, no se puede poner de liderazgo. Esta persona es un engañador, no se puede poner en liderazgo, sino que sea irreprensible en esa manera de actuar. Y se empieza a poner un poco más difícil donde dice marido de una sola mujer. Nosotros en el pasar del tiempo debemos ver que hay líderes en algunas iglesias que ya son la tercera, cuarta o quinta esposa que han tenido y están de líderes en las iglesias. Mas sin embargo, Pablo le está dando la instrucción a Tito que debería ser irreprensible es el anciano, marido de una sola mujer. Y se pone más difícil cuando dice y que tenga hijos creyentes. Bueno, sí, tienen hijos creyentes, dice, pero que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Los requisitos no son tan sencillos. Versículo 7, que también está aquí, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Será familiar estas características que hemos visto quizás en algunos líderes, en algunas iglesias? Es probable que sí. Es probable que sí hemos visto personas y está diciendo Pablo que sea irreprensible como administrador de Dios. Es decir, que cuando lleve la palabra de Dios, cuando lleve el mensaje de Dios, sea irreprensible en el mensaje que está enseñando. Si nosotros como cristianos vamos a una iglesia cristiana, ¿qué es lo que esperamos que nos hablen ahí? De Cristo. Somos cristianos, iglesia cristiana. Pero desafortunadamente, algunos otros hemos sido también afectados, que vamos a una iglesia y en lugar de hablar de Cristo, dice, ahora les vamos a enseñar unos métodos para que tú seas triunfador en la vida. Ahora te voy a enseñar los puntos que debes de tomar para lograr el éxito. Y empiezan a hablar filosofías humanas. Y al final del servicio ni siquiera abrieron la Biblia, ni un versículo leyeron. Y dice uno, ¿y esto es una iglesia cristiana? No es una iglesia cristiana, hermanos. Hay que ser administradores e irreprensibles en cuanto a Dios. En este versículo se hablaron cualidades negativas sobre un cristiano. Dice, no soberbio, o sea, no una persona autoritario, que nada más lo que él dice se hace. No iracundo, no enojón, sino que tenga un carácter estable. No dado al vino, no borracho, no pendenciero, que no ande peleándose, que no ande buscando problemas, sino una persona que ayude a que los problemas se concilien, se solucionen. No codicioso de ganancias deshonestas, no ir por el beneficio que él pueda tener. Versículo 8 dice, empieza con cualidades positivas. Lo que el hombre, el anciano debe de tener. Dice,
sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esas cualidades se tienen que ver en un liderazgo. ¿Y qué creen, hermanos? Algún pastor que quiere tener líderes conforme a Dios, eso es lo que tiene que ver él cuando va a escoger a un líder. No se hace en todas las iglesias, desafortunadamente. Pero cuando se escoge a un líder, a una persona, a Tito, ¿por qué razón se le está escogiendo a Tito para que se quede a cargo de las iglesias en Creta? Porque es un verdadero hijo en la fe, dice Pablo. Está hablando de que Tito es apto para tomar ese cargo que se le ha sido encomendado. Entonces, que seas hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ya en el versículo 9 empieza a cambiar Pablo y empieza a entrar a la doctrina. Y empieza a decir, aquel que sea anciano o sea obispo de la iglesia, dice, versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Es decir, que predique la palabra de Dios. Y no metodologías, y no cosas, y no engaños. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, sana palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, y convencer a los que contradicen. Es decir, un líder, un obispo debe debatir la sana doctrina. Debe de enseñar y debatir cuando llegan otras personas a querer meter doctrinas extrañas. Gracias a Dios que no ha sucedido aquí. Pero si llegara alguna persona a meter una doctrina extraña, no solo el pastor tiene la autoridad y el deber de cuidar la doctrina, sino el liderazgo que está a cargo también ayudándole a él. Mantener una sana doctrina. Enseñar bíblicamente, enseñar la palabra fiel tal y como la Biblia lo dice. En el punto número 3, defender la sana doctrina. Y ahí vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Insisto nuevamente, es de una manera un poco superficial, un resumen de lo que viene en esos versículos. Porque podemos agarrar un solo versículo y hacer un mensaje completo, porque hay mucho que extraer, como el pastor hizo la semana pasada, donde el mensaje solo fue basado en Tito 1, versículo 4. Y quizás si sigue, el pastor puede dar un segundo mensaje de ese mismo versículo. Pero este es de un vuelo de pájaro, superficial. Defender la sana doctrina. Otras cosas que tenía que hacer Tito en las iglesias en Creta es defender la sana doctrina. Tito 1:10 dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué es un contumaz? Es una persona rebelde, porfiado y tenaz en mantener el error. En iglesias se meten personas con esas características, contumaces. Empiezan a revolver ahí a los hermanos. Y por eso algunas veces, cuando una persona llega y quiere meter una doctrina que es antibíblica, lo primero que hace es a escondidas. Empieza a conocer los hermanos, el teléfono, la dirección, reúne a uno, quizás dos, quizás tres, y le empieza a decir: el pastor está predicando falsa doctrina. La doctrina es esta y esta, enseñando el error. Y al pasar del tiempo, la mitad de la congregación le cree al contumaz y se van y se separan las iglesias, se desgregan las iglesias. Y con el error se llevan a otros. Tito tenía que estar a cargo de esos. Por eso los dos grandes cargos que se le dejaron a Tito no eran nada sencillos ni fáciles. Eran algo que
se requería tener un carácter firme y un conocimiento de la palabra de Dios efectivo. En ese versículo 10 también da una pequeña clave donde dice principalmente los de la circuncisión. Había otros más, pero en este caso habla sobre los judaizantes, los de raíces hebreas. Y hermanos, en aquel tiempo ya estaban alertando sobre eso. Hoy en la actualidad está sucediendo. De hace unos años a la fecha, ese movimiento de raíces hebreas, donde quieren a la gente volver a que cuiden el sábado, que celebren las festividades judías, que se circunciden, que hagan todos los ritos de los judíos, está volviendo y está afectando a las iglesias. Iglesias completas cristianas que un día se llamaron cristianas, ahora dicen no somos más cristianos. Ahora somos de raíces hebreas. Y ya no quieren utilizar los nombres que vienen aquí en español. Ahora Pablo le dicen Chaulo, ahora ya no dicen Dios te bendiga, sino empiezan a decir Shalom. Y empiezan a querer, ya no es Jesús, sino es Yeshua. Ya no es el Espíritu Santo, sino es el Ruach HaKodesh. Dice, porque ahora tenemos que regresar al idioma hebreo, raíces hebreas. Ese movimiento está creciendo mucho, hermanos. Como en su momento creció un movimiento que destruyó muchas iglesias a nivel nacional, como fue el G12. El movimiento que más matrimonios separó en las iglesias fue el movimiento G12. El movimiento que más ha engañado a las personas y se las ha dejado sin fe es el movimiento de la prosperidad. Y está Tito cuidando la doctrina de esa iglesia por encomienda de Pablo. Y esa encomienda debe de ser en los líderes de cualquier iglesia. No es una tarea sencilla, no es una tarea nada fácil. Versículo 11 dice así. A esos que están metiendo ese revuelo ahí en las iglesias, versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. En aquel tiempo recordemos que las reuniones eran en casas también, o en lugares, sinagogas, lugares donde ponían un techo abajo de un árbol y abrían una iglesia. Por eso habla casas enteras. Ahora serían en el tiempo moderno iglesias como esta y como las que vemos en algún otro lugar. Dice, los que entran ahí a meter doctrinas extrañas, es necesario taparles la boca porque trastornan iglesias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, engañando y torciendo la palabra de Dios. Versículo 12, y ahí hay un testimonio, un ejemplo que Pablo le da a Tito. Dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, es decir, Tito estaba en Creta, los de ahí, los que estaban en las iglesias, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. El mismo profeta, hermanos, que iba ahí a la iglesia. Imagínense en los tiempos de algunas iglesias, todavía creen como los profetas de aquel tiempo. Y dice el líder, el siguiente semana va a venir profeta fulanito de tal. Llega a la iglesia y habla ciertas profecías, entre comillas. Y déjeme decirle, algunas de ellas se cumplen. Y sale uno emocionado, se cumplió lo que dijo. Estábamos hablando en la escuela dominical en la mañana de que Satanás le da poder a los falsos para hacer también engaños y engañar al pueblo de Dios. ¿Cierto? Llegan profetas y hacen profecías y engañan a la gente. Y empiezan a enseñar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Imagínense que ese profeta llega ahí y después va a otra iglesia y empieza a decir, no, los hermanos de la iglesia de amarillo son tal, tal y tal y tal así.
Es lo que Pablo está diciendo ahorita. Su propio profeta empieza a decir, los cretenses, esos ahí los conozco bien, son mentirosos, son malas bestias. Es un calificativo muy duro, ¿verdad? Pero no son de buen testimonio. Aparte son bien comelones y no hacen nada, son ociosos. Vamos a comer más tarde y todos están invitados. No, esto de glotones no califica para nosotros. El concepto que es, vamos a convivir, a platicar y hacer. No estamos de ociosos porque sí nos encargamos de la palabra de Dios. Entonces, cuando estemos ahí comiendo, Pablo no está escribiendo a nosotros, no vamos a pensar, ¿verdad? Versículo 13, ahí Pablo está diciendo, este testimonio es verdadero, es decir, lo que le acabo de decir a Tito es verdad. Dice, por tanto, reprenderles duramente para que sean sanos en la fe. Hay un motivo por qué hay que reprenderle a los que meten falsa doctrina en la iglesia para que sean sanos en la fe. ¿Quiénes? Los de perdido, los que se van a quedar. De perdido, los que están ahí. Que la falsa doctrina no afecta al 100%, sino a los que se quedan. Porque siempre cuando hay este tipo de dinámicas, que entra la falsa doctrina a una iglesia, la mitad, por lo menos la mitad se va. Y ya tienen otra iglesia, claro, falsa doctrina y falso liderazgo. Y están engañados. Versículo 14. Ahí también Pablo está diciendo, dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Nuevamente Pablo vuelve a hacer hincapié en el tipo de doctrina que estaba afectando en la iglesia en aquel tiempo. Recuérdese que a las 7 iglesias en Apocalipsis hay una advertencia a las iglesias porque estaban permitiendo la doctrina, por ejemplo, de los nicolaitas, de demonios, y la iglesia estaba permitiendo en esas iglesias. Estaban siendo reprendidas duramente. En este caso, lo más duro que Pablo le estaba diciendo a Tito, mira, las iglesias en Creta se están dejando llevar por las fábulas judaicas. Dice, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No estaban predicando la sana doctrina. No estaban predicando la verdad, sino estaban siendo engañados. Versículo 15, ya estamos terminando, hermanos, para que ya vayamos a comer allá en el santuario. Esperemos que todos puedan asistir. Versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Aquellos que van y tienen ese deseo de destruir la doctrina, la van a destruir. Y no importa lo que se le diga, lo que se le haga, ellos van a persistir en eso mismo. Por eso la importancia de que haya ancianos y obispos con buen testimonio y con buena doctrina en la iglesia que quiere tener buena doctrina. Porque la iglesia que no tiene doctrina, pues tiene falsa enseñanza y falso liderazgo. Versículo 16, y con esto terminamos. Se termina el capítulo 1 de Tito, pero es un mensaje superficial, un resumen. Versículo 16 dice así, profesan conocer a Dios. Como estaba diciendo el pastor el domingo pasado o en la escuela, no me recuerdo cuánto, si le preguntamos a las personas, ¿y ustedes creen en Dios? Sí. ¿Quién cree en Dios? Todos. Hasta Satanás cree en Dios, dice la palabra, que Satanás cree en Dios, pero él tiembla. Y habemos algunos de nosotros, o hay algunos de nosotros que decimos que creemos en Dios, pero no importa. Seguimos teniendo la misma actitud de antes de conocer a Cristo. Seguimos obstinados en el pecado. Seguimos haciendo las mismas cosas en las cuales supuestamente el Señor nos ha sacado. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Podemos negar a Dios con nuestro testimonio? Sí, hermanos.
podemos negar a Dios con nuestro testimonio. ¿Es importante el testimonio de alguien en la vida pública? Es importante. Porque con eso nosotros negamos a Dios. Y sigue diciendo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es importante, hermanos, que en cada iglesia haya buena doctrina y un liderazgo con las características que Pablo le está diciendo a Tito que debe de ver en cada líder de la iglesia. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase mientras vamos a reflexionar en esto y vamos a ver si hemos sido afectados nosotros en algún lugar donde hemos estado con una doctrina así y por la gracia de Dios Él nos sacó, porque yo pienso que la gran mayoría de los que están aquí, incluyéndome yo, hemos sido afectados en algún tiempo de nuestra vida, en alguna iglesia que no se estaba predicando la palabra de Dios al 100%. Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha sacado de ese lugar y estamos en un lugar donde se está enseñando la palabra de Dios. Voy a orar, hermanos, y después de eso va a haber un canto y vamos a estar despedidos. Pero voy a orar para que en esta iglesia, por lo menos, hermanos, siempre se mantenga la sana doctrina. Y si llega alguien de afuera a querer enseñar otro evangelio, nosotros podamos tener el conocimiento para detenerlo, rechazarlo y taparles la boca, como le dijo Pablo a Tito. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, sí tenemos que estar firmes en tu palabra para poder defenderla, principalmente del error. Señor, aquellas iglesias que no predican de defender la sana doctrina, del error de otras doctrinas por medio de ser señalados, a ser criticados, pero están dejando que su congregación sea contaminado de esas falsas enseñanzas. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, si alguno de ellos o yo mismo tenemos una falsa enseñanza, que tu palabra, que la luz de tu palabra nos lleve a toda verdad. Y podamos, Señor, ser testimonio donde quiera que estemos para ser buenos hijos como Tito en la fe. Gracias te doy y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.